Noches a todos, queridos alumnos y invitado especial y invitados externos. Bienvenidos a esta clase de tipo conferencia, que forma parte de las clases espejo organizadas desde las asignaturas o para las asignaturas físico-química del suelo y conservación del suelo. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles al ingeniero agrónomo magíster Juan Carlos Rey, con la ponencia Manejo Sostenible de Suelos para América Latina y el Caribe, Alianza por el Suelo de Latinoamérica y Caribe. Juan Carlos Rey es un profesor de la Universidad Central de Venezuela, es también investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y actualmente es asesor de la FAO. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo y con quien he tenido la oportunidad en los últimos más de 15 años, ¿no? De trabajar en el área de suelos, ¿no? Hemos compartido proyectos, publicaciones, cuando se podía ir a los congresos presenciales, pues siempre tuvimos la oportunidad de encontrarnos en esos espacios. Entonces, el profesor Juan Carlos tiene mucha experiencia en el área de suelo, como ya les mencioné, y bueno, a todos mis alumnos agradezco la mayor atención y él siempre está presto a responder a todas sus preguntas, así que atentos para cualquier duda que surja, pues la hacemos al final. Entonces, Juan Carlos, gracias por aceptar esta invitación. No es fácil, yo sé que no es fácil porque, bueno, puede pasar que se vaya la electricidad y quedemos colgados, ¿no? Pero estos son, bueno, cosas que pasan. Entonces, adelante, bienvenido y te dejo el espacio para que... Bien, bueno, muchas gracias, Ana. Muy agradecido contigo. En verdad, creo que nos conocemos desde antes del 2009. En el 2009 creo que fue el congreso en UNESUR. Y bueno, y nos ha tocado trabajar. Yo lo felicito a tus alumnos, pues porque en verdad Ana es excelente, con una muy buena preparación, muy didáctica en sus clases. Y te agradezco mucho la invitación para estas clases, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar un poco de lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de conceptos, pero vamos a ver un poco de lo que se está haciendo y quizás los resultados de estos pininos que se están haciendo ahora los vamos a ver dentro de un año, con más datos, con más información. Ahorita tenemos unos datos preliminares, pero creo que es muy interesante lo que está haciendo y que se enteren los estudiantes y las personas que están asistiendo. Entonces, muy agradecido contigo de compartir con estos espacios. Y estos es los beneficios de las cosas virtuales. Ahora nos podemos conectar remoto y tenemos más chances de hacer estas reuniones. Bueno, creo que ya está la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, ya está la pantalla compartida. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de este tema de manejo sostenible de suelo de América Latina y Caribe. Y en el marco de lo que es la Alianza de Suelo Latinoamérica y Caribe, vamos a hacer hablar un poco de dónde viene esta alianza y todo eso. Voy pasando acá. Bueno, primero, desde el punto de vista de FAO, ¿verdad? Ya no se habla tanto de manejo, sino se habla de gestión sostenible del suelo, porque de manejo se habla un poco más a nivel de, no solo de agricultor, ¿verdad? Sino se habla como el tratamiento in situ de los suelos cuando se habla de manejo. Y ya gestión es un paso un poco más arriba, no es solamente el manejo de los suelos in situ por agricultores,
por desarrolladores urbanísticos, etcétera, sino que ya habla de un poco de planificación, de políticas que involucran lo que es toda la sostenibilidad del suelo, y por eso se escoge mejor la palabra gestión que manejo. Aquí está este concepto que vamos a ir leyendo y explicando un poquito. Para FAO, la gestión de suelo sostenible es sostenible si se mantienen o mejoran los servicios de apoyo, suministro, regulación y cultivo que proporcionan los suelos sin afectar significativamente a las funciones del suelo que hacen posible esos servicios ni a la biodiversidad. Es materia de especial preocupación el equilibrio entre los servicios de apoyo y suministro para la producción vegetal y los servicios reguladores que el suelo proporciona para la calidad, disponibilidad de agua y para la composición de los gases atmosféricos de efecto invernadero. Poquito largo, ¿verdad? A veces si lo leemos un poquito enredado, pero ¿cuál es la idea de este concepto? Esa gestión de suelo es sostenible si los suelos pueden cumplir sus funciones, esas funciones de apoyo, suministro, regulación y cultivo, y que en ese proceso de cumplir las funciones no se deterioren sus características para que puedan seguir cumpliendo esas funciones, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Esa es la idea de la gestión sostenible. Es importante que haya un equilibrio entre esas funciones, es decir, el suelo no puede ser solamente para sostén de ciudades, no puede ser solamente para suministro de alimento, de fibra, etc. El suelo también es un medio regulador, y entonces debe haber un equilibrio entre esas para que el suelo pueda cumplir todas esas funciones. Desde hace muchísimo tiempo siempre hay una preocupación de la conservación del agua. Nos vamos a quedar sin agua. Las fuentes de agua dulce cada vez son menos. Hay problemas de contaminación del agua. Pero los que trabajamos con suelo y lo conocemos, sabemos que no podemos conservar el agua si no conservamos el suelo, porque el medio regulador del suministro de agua es el suelo. Entonces, todo está conectado, ¿verdad? Y lo importante es que el suelo pueda cumplir esas funciones de una manera equilibrada y que esa gestión permita que se sigan cumpliendo las funciones en el tiempo. Aquí están un poquito esos funciones o servicios y los servicios ecosistémicos que prestan el suelo, ¿verdad? Cuando hablamos de servicios de apoyo, entonces está la producción primaria, todo lo que los cultivos, ¿verdad?, el ciclo de nutrientes y la formación de los suelos. Cuando hablamos de los servicios de suministro, entonces está la provisión de alimentos, la fibra, el combustible, la madera, agua, las materias primas de la tierra, la estabilidad superficial, los hábitats, los recursos fitogenéticos. Cuando hablamos de servicios de regulación, aquí entonces hablamos de abastecimiento y calidad del agua, muy importante el manejo de cuencas, ¿okay?, la captación de carbono para todo esto que estamos hablando, ahorita de lo que es el cambio climático, ¿sí?, regulación de clima, el control de inundaciones, la erosión, y los servicios de cultivo hacer referencia a los beneficios estéticos y culturales derivados del uso del suelo, la parte estética de las ciudades, por ejemplo, o la parte paisajística en los parques, etc. Entonces ven que el suelo tiene una serie de servicios ecosistémicos, una serie de funciones, y la idea de la gestión sostenible es que esos servicios se puedan cumplir, que el suelo pueda cumplir sus funciones a lo largo del tiempo, que en ese proceso de cumplir sus funciones no haya un deterioro de la calidad del suelo. Bueno, a raíz de esto, ¿verdad?, se creó en el año 2012 lo que es la Alianza Mundial por el Suelo, como un aporte de FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación, ¿verdad? Y esta alianza ha ido creciendo en cantidad de países que se han adherido a la alianza, en cantidad de personas que estamos trabajando por el suelo en la alianza. La unión a la alianza es voluntaria. Colombia pertenece a la Alianza Mundial por el Suelo, y les voy a hablar un poquito cómo es la estructura de esto.
En casi todas las láminas van a encontrar los links para que ustedes puedan ahondar más en la información. La alianza comienza en el año 2012. La alianza tiene una asamblea plenaria que se hace todos los años allá en Roma. Y en su base está formado por una secretaría que un poco da los lineamientos y hace todo el trabajo administrativo de la alianza. Y el corazón de la alianza es algo que es el panel intergubernamental técnico de suelo, que es un panel de unos 25 a 30 investigadores a nivel mundial que se escogen equitativamente de todos los continentes, cambian cada 2 años lo renuevan ese panel, y ese panel tiene la responsabilidad de todos los problemas que están latentes o que están ocurriendo con el suelo, pues ir produciendo una serie de líneas de trabajo, líneas de investigación para atacar esos problemas. Inicialmente la alianza estaba formada por 5 pilares, que son los que están ahí: de manejo de suelos, el otro es de sensibilización, uno de investigación, información y datos, y armonización. Esa es la estructura todavía de la alianza. Nosotros estamos trabajando en el pilar 1, que es el pilar de manejo de suelo, pero todos los pilares están conectados y hay actividades en todo, ¿ok? Y hay como un plan global, marco, que se convierte en unos planes regionales, y son las alianzas regionales. Esas alianzas regionales, dentro de la alianza regional está el ASLAC, que es la Alianza por el Suelo Latinoamérica y Caribe, que están todos los países de Centroamérica, los países del Caribe y los países de Sudamérica. Dentro de, así está la Alianza de Norteamérica, la Alianza de África, la Alianza de Europa, la de Eurasia, etc. El desarrollo de la alianza, se han creado una serie de redes, ¿verdad?, que son los que permiten estos trabajos de investigación. Ahí ven, están ahí abajo, que son la Glosolan, que es la red de laboratorio que Colombia y Venezuela pertenecen, todos estos países de Sudamérica. Hay una red de suelos negros, hay una red de el área de fertilizantes, hay una red de suelos afectados por sales, hay una red de datos e información de suelo. Con el pasar del tiempo, la alianza está cambiando de esos pilares, ¿verdad? Se ha visto que es más beneficioso trabajar por área, y estas son hay como un momento de migración ahora hacia estas áreas de trabajo, que son estas que ven aquí: sensibilización, biodiversidad de suelo, desarrollo de capacidades, información de suelo, erosión, fertilidad, gobernanza, contaminación, salinidad, carbono orgánico de suelo. La alianza todos los años, en el año 2015 fue el año mundial del suelo y hubo muchos eventos, y a través de los años va tomando el año un tema muy importante desde el punto de vista de amenazas a lo que son las funciones del suelo. El año pasado fue erosión, por ejemplo. Este año es salinidad, el tema principal. Hace 2 años fue el tema principal fue carbono del suelo. Ok. ¿Cómo empezó el trabajo de la alianza? Bueno, lo primero que había que hacer un diagnóstico, y se hizo un trabajo que empezó en 2015 y terminó en 2016, está publicado y tienen el link para que ustedes puedan. Hay un trabajo grandísimo del Estado Mundial del Recurso del Suelo que tiene más de 600 páginas y hay un resumen, ¿ok? Y eso era un poco de ver qué era lo que estaba, cuáles eran los problemas principales, las principales amenazas que tenía en el suelo. Entonces, en ese trabajo se identificaron 10 amenazas: erosión de suelo, pérdida del carbono orgánico, desbalance nutricional, salinización, sellado de suelo. El sellado de suelo no como el sellado que conocemos desde el punto de vista físico de suelo, de la formación del sello superficial. Sellado de suelo es el cubrimiento de los suelos por ciudades o por carreteras, etcétera, suelos de buena calidad. A eso se refiere este sellado de suelo que está reseñado acá. Pérdida de la biodiversidad, contaminación de suelo, acidificación, compactación e inundación. Entonces se hizo por continente, ¿verdad?, por región, se hizo un análisis,
Y ahí están un poco resumidos los resultados en ese cuadro. Cuando estamos verdes, ¿okay? La condición está bien, no hay amenaza, no hay problema con esas limitaciones de suelo, pero cuando está naranja y después pasa rojo es que hay muchos problemas, muchas amenazas. Y ahí está marcado el área de Latinoamérica y Caribe. Fíjense que todos estamos naranja o rojo. Lo que es Asia, Europa y Eurasia, y nosotros somos los que salimos peor en la evaluación. Es decir, que hay muchos problemas, muchas amenazas en la región que tienen que ver con esto. El principal problema en la región se identificó como la erosión de suelo. Una vez hecho el diagnóstico, entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces se produce a través del ITPS y con ayuda, aquí intervinieron en estos documentos, han intervenido todos los países. Realmente el ITPS hace como un borrador y después hay consulta a todos los países muchas veces a través de las sociedades de suelo para contribuir a estos documentos. Entonces se generan en el 2017 las directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos. O sea, ¿qué vamos a hacer ante esas amenazas que ya fueron identificadas? Aquí tienen también el link para que puedan bajar el documento. Tanto el anterior como ya están en español. Y entonces, bueno, ahí se describen en estas directrices cuáles son las principales acciones que deberían hacerse para atacar esas amenazas, minimizar la erosión, mejorar el contenido de carbono orgánico, fomentar un buen balance de nutrientes, minimizar salinización y alcalinización, prevenir y minimizar contaminación, prevenir y minimizar acidificación, preservar y mejorar la biodiversidad, minimizar el sellado de suelo, prevenir y mitigar la compactación de suelo y mejorar el manejo de agua en el suelo. Entonces es como ante la respuesta de la amenaza se generan una serie de prácticas de manera general, global, para atacar esas amenazas, esos problemas. Y comienza esa fase de diagnóstico, ¿verdad? Aquí tuvo un papel muy importante lo que es el pilar 4, lo que son los datos de suelo, y se empezaron desde 2017-2018 a generar los mapas globales de variables importantes de suelo. Y lo primero que se genera es el mapa de carbono, mapa mundial de carbono orgánico de suelo, que es este que está acá. Ahí tienen la página, es un mapa interactivo. Aquí no vamos a entrar a la página, pero ustedes pueden hacer un cuadrito y les calcula la cantidad de carbono que hay allí. Okay, por supuesto, este mapa tiene algunos detalles, ¿verdad? Los datos no son de la misma fecha, se recopilaron datos de los países. Tuvo algo muy bueno, que es un mapa que se creó de abajo hacia arriba, es decir, cada país hizo su mapa con apoyo de capacitaciones y apoyo de expertos, y al final se unieron los mapas y se generó esto. Entonces, esto es como una información, se quería tener como una línea base, pero no es tanto la línea base, porque, por ejemplo, aquí en Venezuela se usaron datos que tenían diferencia entre uno y otro de 10, 15, algunos hasta de 20 años. Es decir, no, si fuese una línea base sería, vamos a muestrear el suelo ahora y tenemos la información, pero no es así. Pero sirve, ¿ok?, como referencia para saber cuáles son las condiciones de ese carbono en el suelo. Aquí se usaron técnicas estadísticas muy innovadoras para la generación de estos mapas que sirvió a la capacitación de los países. Entonces esto está disponible en esta página que ustedes ven aquí. Pueden consultar un sitio específico, marcar un área, ver cuánto carbono está acumulado ahí, etc. ¿Okay? Pueden hacer varias cosas, pueden explorarlo. Este es el mapa que se está terminando ahora, ¿okay?, que es el mapa de los suelos afectados por sales. Fíjense cómo está, aquí tienen la página, aquí se hizo un acercamiento a lo que es Latinoamérica y Caribe. Fíjense que hay huecos, porque hay países todavía que no han entregado su mapa, ¿no? Esto dice de suelos afectados por sales, pero esto tiene el mapa de carbono fue hecho de 0 a 30 centímetros. Pero este mapa fue hecho de 0 a 30 y de 30 hasta 100 centímetros. Entonces aquí tenemos salinidad superficial y subsuperficial, tenemos mapa de sodio y tenemos mapa de pH. Entonces en la página pueden consultarlo, ¿okay? Y bueno, también es muy interactivo, pueden ver los valores específicos en un sitio,
se puede generar una tabla, etcétera. Cuando pueden entrar, pero entonces la idea es que necesitamos información para poder aplicar esas directrices voluntarias, o sea, necesitamos información de suelo lo más actualizada posible para ver cómo aplicamos esas directrices voluntarias para atacar las amenazas que tienen los suelos en la actualidad. Este es el mapa que se está haciendo ahora, ¿okay? Que es el mapa global de potencial de secuestro de carbono orgánico de suelo. Hay una gran actividad, una gran presión ahora por todos estos problemas de cambio climático y la acumulación de CO2 en la atmósfera. El suelo es el principal sumidero de carbono que tenemos en la Tierra, puede acumular 3 veces más de lo que acumula la vegetación, aunque solamente el mar tiene más carbono acumulado de lo que tiene el suelo por la cantidad de agua, pero el suelo es el principal sumidero y la principal herramienta que nosotros tenemos, el manejo del suelo es la principal herramienta que nosotros tenemos para poder acumular carbono en el suelo y que ese CO2 que está en la atmósfera pase al suelo y evitar todo esto del efecto invernadero. Pero para eso, a pesar de que nosotros tenemos el mapa de carbono de suelo donde vemos donde hay carbono a niveles altos, niveles medios, niveles bajos, una cosa es la cantidad de carbono que tiene el suelo y otra cosa es el potencial que puede tener el suelo de secuestrar carbono. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver con la profundidad, con la textura del suelo y con una gran cantidad de variables, y eso es lo que se está haciendo ahora para determinar cuáles sitios son los que tienen más posibilidad de secuestrar carbono para enfocar prioritariamente y en sitios pilotos el manejo de suelo para acumular carbono en esos sitios. ¿Okay? Entonces esto se está generando ahora, están saliendo ya los mapas de los países para corrección, para la validación. Ahí ustedes ven al final, aquí usa muchísima información. Esto hemos tenido problemas en los países porque demanda de mucha potencia y memoria de las máquinas, y al final se generan 3 escenarios. Un escenario de baja acumulación, un escenario de acumulación intermedia y un escenario de acumulación alta. Entonces, esto también aquí tienen el link, ¿verdad? Para consultar todo este manual y todo lo que se está haciendo ahora. Y ya hay un mapa inicial y pronto va a estar también disponible como los otros para poder consultarlo. La diferencia con este mapa es que este mapa no se hizo para todas las áreas. Así como ustedes vieron el mapa de carbono, el mapa de salinidad que se va a hacer para toda la superficie, está dedicado más que todo a la superficie con actividad agrícola, porque se quiere enfocar en la secuestro de carbono por gestión sostenible de los suelos. Ok, de ahí sale esto, ¿verdad? Que es un proyecto de cooperación técnica regional. Este proyecto es para la gestión climática de los ecosistemas agrícolas con énfasis agua y suelo, y es un proyecto que es el pionero aquí de la alianza de Latinoamérica y Caribe, es donde el primero se está haciendo, y es tratar de ver, bueno, ya tenemos los problemas, ya tenemos las directrices, cómo implementamos las directrices, o sea, cuáles son los pasos para yo saber cuáles son la gestión específica del suelo que debo hacer en cada sitio. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Este es un proyecto que solicitaron estos 9 países. Ustedes ven que Colombia está acá. La alianza trabaja a nivel de los países con puntos focales, que generalmente pertenecen al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura de los países, y esos puntos focales, pues los puntos focales de estos países solicitaron hacer el proyecto para la implementación de las directrices voluntarias. Y este es un poco el objetivo del proyecto, ¿verdad? Dice, mira, lo primero es, vamos a ver cuáles son las prácticas, qué prácticas están aplicando en la región. Entonces vamos a hacerlo a través de unas encuestas. Esto ya se hizo y vamos a hablar un poquito de esos resultados ahorita. Luego vamos a tratar de validar las prácticas, o sea, tenemos que ver, o sea, una cosa es que se estén aplicando las prácticas y otra cosa es que realmente sean sostenibles. Entonces vamos a tratar de validar las prácticas en sitios pilotos con un protocolo de validación.
Y luego que validemos las prácticas, que sabemos en qué entornos son beneficiosas y que tienen buenos resultados, vamos a tratar de hacer un escalamiento, o sea, de que esas prácticas se apliquen en otras partes donde no se están aplicando, a través de la implementación de algunos programas que tiene la Alianza. Y está Doctores de los Suelos, el programa de recarbonización, que eso ustedes pueden también consultarlo en la página de la Alianza. Bueno, el primer objetivo era la encuesta. Hicimos unas encuestas a nivel de los países y unas encuestas a nivel de proyectos que estaban relacionados con FAO. Logramos levantar 82 encuestas de los países y 86 encuestas de los países, y 10 de los proyectos FAO. Al final tuvimos 96 encuestas, que nos pareció bien el resultado, y vamos a ver un poquito eso. ¿Okay? Aquí está entonces un poco los resultados de las encuestas. Aquí tienen el número de encuestas que contestaron por los países. Más de 20 países contestaron la encuesta de América Latina y Caribe, algunos más, algunos menos. Aquí está Colombia, que contestó 6 encuestas, ¿verdad? Ecuador 11 encuestas, Venezuela 10 encuestas y así. La primera pregunta de la encuesta era si todos esos programas de manejo de suelo estaban en un programa o en proyecto. La mayoría nos dijo que sí. Algunos, muy pocos, dijeron que no. Aquí está. ¿Qué preguntaban en la encuesta? Mira, díganos en su país cuáles son las 5 principales prácticas de manejo sostenible de suelos y agua que se están aplicando. Esa era la pregunta central de la encuesta. ¿Sí? Y esto que ven aquí, este gráfico, es esa respuesta. Son esas respuestas. Nos llamó mucho la atención de que no hay un predominio. Aquí tenemos que tener cuidado con estos resultados, ¿verdad? Porque aquí está contado las veces que se reportaron las prácticas. Y estos barras no tienen que ver con el área que abarcan las prácticas. ¿Okay? Si hablamos de área que abarcan las prácticas en América Latina y Caribe, la práctica más difundida es la siembra directa, la cero labranza, ¿verdad? Que hay más de 50 millones de hectáreas en América Latina y Caribe, y Argentina tiene como 27 millones de hectáreas. ¿Okay? Permiso. Entonces les comentaba que esto reporta la cantidad de veces, nos dice la cantidad de veces que reportaron las prácticas, y fíjense que ninguna de las prácticas pasa el 10%, este es el porcentaje que está aquí. ¿Okay? O sea que hay una gran diversidad de prácticas que se están aplicando en la región. De esas, las principales son rotación de cultivo, la fertilización mineral balanceada, la labranza superficial reducida, manejo apropiado del agua, y así vamos, cultivo de cobertura, etc. ¿Okay? Pero la principal conclusión que sacamos es, mira, hay una gran diversidad de prácticas que se están aplicando en la región. Luego preguntamos, ¿por qué criterio nos dijiste que era esa práctica? O sea, de las 5 que escogiste, ¿bajo qué criterio lo escogiste? Por el área que abarcan, por el impacto que tienen, el número de productores. Aquí salieron los porcentajes parecidos. El impacto fue lo principal. Y vimos esto, ¿ok? Aquí estamos identificando como vacíos que son importantes para los trabajos de investigación que vienen. Fíjense que casi de todas las prácticas, casi el 60% no supo reportar los costos. O sea, no saben cuánto cuesta aplicar la práctica. Y eso es fundamental para un análisis de sostenibilidad. O sea que este es un vacío importante que debe cubrirse. Casi siempre esas prácticas vienen acompañadas con otras prácticas. Es decir, si uno va a hacer adición de materia orgánica, no se hace solamente adición de materia orgánica. Quizás se hace una labranza profunda, se hace cero labranza, se hace también control de erosión, etc. Y ese era un poco el motivo de esta pregunta. Esa práctica principal, ¿con qué otras prácticas se acompaña? Y aquí vemos lo mismo. Una gran cantidad de prácticas reportadas, ninguna pasa el 10%, o sea que no predomina ninguna, y nuevamente aparecen las rotaciones de cultivo, adiciones de materia orgánica, manejo apropiado de agua de riego, fertilización mineral balanceada, introducción de especies fijadoras de nitrógeno, que no aparecía en el otro caso, cultivos intercalados, y así vamos. ¿Okay? Entonces nuevamente aparecen muchas prácticas combinadas
con las otras, lo que nos da una idea que hay una gran diversidad de prácticas que se están aplicando en la región. Otras preguntas importantes: ¿cuántos años? ¿Hace cuántos años se viene aplicando la práctica? Aquí también grave, ¿verdad? Casi el 40% no supo decir desde cuándo se están aplicando las prácticas. Pero como aspecto positivo se ve que si sumamos más de 10 y más de 20 años, más del 30% de las prácticas tienen un tiempo considerable. En el proyecto estamos tomando en cuenta que ya cuando pasan 4 años de aplicar una práctica, ya deberían empezarse a ver algunos indicadores si la práctica está funcionando o no. ¿Sí? Otro aspecto importante: qué tipo de agricultor lo está aplicando. Aquí la agricultura comercial y la familiar fue la que salió primero, pero hay un aspecto importante del proyecto que es ¿verdad? Fíjense que el 9% fue de agricultura indígena, porque hay gran interés en recuperar muchas de esas prácticas que son ancestrales, y al ser ancestrales sabemos que son sostenibles. Entonces esto lo está tomando en cuenta el proyecto, ¿verdad? De ver cuáles son esas prácticas que están aplicando los indígenas, analizarlas, porque seguramente son sostenibles. Agricultura industrial también tiene un porcentaje importante. Y otro aspecto, además de esta parte de las comunidades indígenas, muy importante en el proyecto, es el rol de la mujer. Nosotros como continente creo que somos un continente privilegiado en cuanto a la equidad que hay, la equidad de género. Es decir, aquí ustedes ven en la respuesta a la encuesta que la mujer participa en las decisiones, tiene participación gremial, o sea, es jefe de asociaciones o de sindicatos, tiene acceso de manera igualitaria a los recursos, ejerce liderazgo, es multiplicadora, ¿ok? Eso no pasa en otras regiones, donde el accionar de la mujer es muy limitado. Entonces, esto es muy importante para el proyecto destacarlo y ver cuáles son esas impactos que tiene la acción de la mujer, para mostrarlo cuando se replique este tipo de proyectos en las otras regiones, donde esa capacidad que tiene de incorporarse la mujer a todas estas actividades es mucho más limitada. Bueno, ¿cuáles son los impactos que hacen las prácticas? También se preguntó esto en las encuestas. Lo primero fue el aumento de la producción, que todas esas prácticas tendían al aumento de producción. Pero también aparecieron mejora el manejo del agua, minimiza la erosión, se fomenta un buen balance de nutrientes, se preserva la biodiversidad, aumenta el contenido de carbono orgánico, hay mitigación del cambio climático. O sea que estos impactos ya se están midiendo, esos impactos en actividades que vienen haciendo las instituciones de investigación en los diferentes países. El principal es aumento de la producción, y eso se está haciendo a través de diferentes indicadores. Se presentaron los indicadores que se están midiendo. Por supuesto, se está midiendo productividad, ¿okay? Y se está midiendo en la clase, me imagino que hay mucha gente joven, ¿verdad? Pero ha sido tradicional a través del tiempo de que lo que más se ha medido los indicadores en suelo son los indicadores físicos y los químicos. Y eso salió, a pesar de que se está tratando de cambiar en el tiempo, eso salió también en esta encuesta. Fíjese que lo que tiene más porcentaje son propiedades físicas de suelo, nutrientes, pH, carbono orgánico, propiedades físicas en campo. Y luego aparece entonces cobertura vegetal, stock de carbono, erosión, y la actividad biológica y biodiversidad aparece ahí como de último, ¿okay? Salinidad aparece más bajito porque por la proporción de suelo salino que hay en la región, pero fíjense que los indicadores biológicos son muy pocos, y los indicadores biológicos deberían medirse en todas las situaciones. Entonces esto también es muy importante, ¿verdad? Es otro vacío, la cual se debe tratar de llenar, porque el suelo es un medio vivo, y esa actividad viva del suelo es responsable de una gran cantidad de procesos que tienen que ver con las funciones y con los servicios ecosistémicos que presta el suelo.
Bueno, aquí está en el caso de Colombia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las prácticas reportadas en 6 encuestas de Colombia? Lo traigo a colación porque se está dando la charla aquí en la universidad. Se reportaron rotación de cultivo, agroforestería, manejo de semillas y variedades mejoradas, reforestación y regeneración de bosques, el uso de biochar, uso de data climática en planificación agrícola, que sí me fue un error, disculpa, manejo mejorado de la pastura, cobertura continua de suelo, enmiendas químicas de suelos ácidos aplicados en calado, introducción de especies fijadoras de nitrógeno. Entonces, esto refleja también una gran diversidad de prácticas que se están aplicando en el país, ¿verdad? Muchas de ellas están siendo monitoreadas por los institutos de investigación, entre ellos las universidades y también Agrosavia. Aquí les traigo, aquí está el mapa de Colombia, tengo una página de la USDA, de las GADAS, que tiene muchas opciones para ver lo que es el uso de la tierra. Entonces aquí tienen, por ejemplo, separado las tierras que están bajo riego, las tierras agrícolas que están bajo secano, ¿okay? Las que tienen cobertura vegetal. Entonces esto es de libre acceso con esto que está aquí, y hay mucha más información aquí, incluso que pueden bajar para contrarrestar un poco esta información de las prácticas con lo que hay. Aquí hay información por cultivo, áreas de cultivo, niveles de productividad. En algunos hay que tener cuidado con los datos. Es posible que algunos datos no sean los más correctos, pero en forma general sí aporta una información bastante precisa. Entonces tienen este link aquí también, que es interesante que lo exploren. Bueno, ¿cuál era la segunda fase? Ya hicimos las encuestas, estamos analizándolas, tenemos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, con el profesor Mario Guevara, que es el coordinador de Pilar 4, que es experto en manejo de base de datos. Entonces estamos analizando la encuesta, porque ¿qué se quiere hacer con la encuesta? Bueno, identificar las prácticas, tratar de localizarlas lo más cercano posible con coordenadas y relacionar esas prácticas con bases de datos globales de respiración de suelo, bases de datos globales de humedad de suelo y el mapa de carbono de suelo. Entonces, tratar de establecer relaciones donde hay práctica, donde no hay práctica, y cómo se está comportando el suelo. La segunda fase es los sitios piloto, ¿sí? Ya hicimos la encuesta, estamos analizando la encuesta, ahorita vamos en la fase donde los 8 países que solicitaron el proyecto tienen sitios pilotos. Bueno, en realidad 9 países, aquí se nos quedó República Dominicana, que no bajó la guardia en la participación del proyecto y no tiene pilotos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? Estos pilotos son sitios que tienen por lo menos 4 años que se vienen aplicando prácticas de manejo sostenible de suelos y agua, bajo un esquema de monitoreo de ciertos indicadores, ¿verdad? De indicadores particulares que ellos vienen midiendo en los países. Es decir, que ya tienen una historia de manejo sostenible, tienen una historia de indicadores que se están midiendo. Y la idea es tomar una fotografía ahorita, utilizar un protocolo que vamos a hablar ahorita de manejo sostenible de suelo para evaluar si lo que se está haciendo allí tiende a la sostenibilidad o no. Entonces se han tratado de escoger sitios con diversos usos de la tierra. Ustedes ven ahí que hay uso agrícola, uso ganadero, hay uso de agroforestería como café, hay pasturas, hay hortalizas, hay frutales, hay solamente ganadería, etc. Bajo diferentes áreas agroecológicas, desde sitios húmedos, sitios más secos, sabanas, sitios subtropicales, ¿ok? Con diferentes prácticas, rotaciones de cultivo, cultivo de cobertura, sistemas silvopastoriles, renovación de praderas, fertilización balanceada, aplicación de abonos orgánicos, uso de siembra directa, abonos verdes, bioinsumos, prácticas culturales, o sea, no solamente prácticas que tienen que ver con el suelo, sino prácticas culturales del cultivo, etcétera. Entonces, una gran diversidad de prácticas y donde se han medido indicadores. Si ven la columna de indicadores, pues aquí algunos tienen carbono orgánico, pero el carbono orgánico se considera una propiedad química, aunque no es una propiedad biológica. Entonces, van a ver que en muy pocos casos
Aquí Ecuador está midiendo algunos indicadores biológicos y Venezuela también está midiendo algunos indicadores biológicos. O sea que lo que vimos en las encuestas se está reflejando aquí, y eso es un poco los vacíos que se quiere llenar a través de esto. Entonces esos pilotos están seleccionados, estamos trabajando con los países ahorita viene una capacitación el 9 de diciembre sobre cómo va a ser el monitoreo de estos pilotos, y el monitoreo de estos pilotos va a ser a través de un protocolo. De esta primera parte podemos sacar algunas conclusiones, ¿okay? Entonces ya las hemos conversado. Se están aplicando una gran variabilidad de prácticas en la región, no se conocen los costos, eso es algo, un detalle muy importante, ¿okay? El principal impacto es el aumento de la producción, eso está bien, porque parte de la sostenibilidad es que haya un aumento de la producción o al menos una reducción de los costos, pero nos interesa también medir qué está pasando con el suelo, qué está pasando con las propiedades del suelo. Además de la productividad, nutrientes y propiedades físicas es lo más que se está midiendo. No se están midiendo indicadores biológicos, indicadores relacionados con biodiversidad de suelo, se están midiendo muy poco. Y hasta ahora llevamos 8 países con pilotos, esperamos que se incorpore México y que se incorpore Chile también con pilotos. Colombia, por supuesto, tiene pilotos. Los pilotos de Colombia están a cargo de Agrosavia. En Agrosavia está la doctora Marta Bolaños, que es la responsable de la implementación de estos pilotos. Marta es miembro del ITPS, del panel intergubernamental mundial, que está a cargo un poco de las directrices que debe llevar a cabo la Alianza Mundial por el Suelo. Ok, nos falta hablar un poquito de esto, ¿verdad? Este es el protocolo. Este protocolo sí es de ahorita de 2020, ahí tienen el link para que puedan descargarlo. Hasta ahorita solamente está en inglés. El protocolo todavía le falta un anexo importante, que es el manual técnico, que es un poco las mediciones, cómo hacer las mediciones de los indicadores, ¿ok? Y eso se está trabajando en conjunto con la red mundial de laboratorios, la Glosolan. La Glosolan está como la alianza, ¿verdad? Está la red mundial de laboratorios, pero está, por región hay una red también. Entonces aquí está la LATSOLAN, que es la red de laboratorios de Latinoamérica y Caribe. Entonces ellos están haciendo pruebas con las metodologías de determinación para establecer cuáles son las mejores metodologías, y eso es lo que va a ir, parte de eso va a ir en el manual técnico, para que haya una concordancia entre lo que está haciendo la red de laboratorio y esta determinación de indicadores. Entonces el manual técnico todavía falta, es un reto para nosotros porque es un compromiso, porque no está el manual técnico y ya están andando los pilotos. Pero a todos los países que están participando le hemos planteado que nosotros tenemos un doble objetivo, ¿verdad? Uno es validar las prácticas en los sitios pilotos, saber si las prácticas son sostenibles. Pero también todo esto es nuevo y el protocolo es nuevo, o sea que también hay que validar el protocolo. Y la idea de validar el protocolo, por eso es la idea de usar sitios donde ya se vienen haciendo indicadores. Sí, sitios que sabemos que deben tener sostenibilidad, a ver si el protocolo nos dice de verdad que son sostenibles o no, y qué correcciones hay que hacer en este protocolo para luego aplicarlo en otras regiones. Entonces, bueno, este protocolo, ¿verdad?, nos dice que en los sitios se debe medir hay 4 indicadores clave, ¿no?, que deberían medirse en todos los sitios. Por supuesto, primero es productividad, eso cambia, ¿verdad? No es lo mismo medir productividad en arroz, en maíz, en cacao, en musácea, en plátano o banano, o medirlo en un pasto, ¿okay? Entonces eso cambian qué propiedades se utilizan para medir productividad. El otro es medir carbono orgánico, ¿okay? Ahorita, porque es muy importante todo este aspecto que tiene que ver con la recarbonización de suelo, tratar de incrementar el carbono orgánico en el suelo para mitigar, como una de las principales motivaciones es la mitigación del cambio climático. El otro tiene que ver con indicadores físicos, que puede ser densidad aparente, infiltración también, ¿ok? Y
El último tiene que ver, el cuarto indicador clave o principal, tiene que ver con la actividad biológica, y aquí se habla de respiración edáfica, ¿verdad? Y generalmente la respiración edáfica con algún otro indicador que hable un poco de la biodiversidad que tiene esa biología que tiene el suelo. Puede ser contagio de macrofauna o alguna otra técnica, y la profesora Ana es mucho más experta que yo en la parte de biología de suelo. Por supuesto, hay unos indicadores adicionales. Con esos 4 principales indicadores debería haber otros indicadores que están relacionados con las principales amenazas que tiene el suelo. Entonces, si son suelos de baja fertilidad, los nutrientes, donde el fósforo es clave. Si son suelos con pendiente, con tendencia a erosión, entonces medir la erosión. Si suelos salinos con conductividad eléctrica. Sí, sabemos que son suelos que donde hay una amenaza, hay una degradación importante desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Porque se ha usado mucho biocida, porque se ha usado un exceso de fertilizante, por el tipo de manejo que no se ha mantenido cobertura. Entonces, actividad biológica, biomasa microbiana, actividad enzimática, ¿ok? La biodiversidad de macro y mesoinvertebrados también es muy importante. Si son suelos ácidos, que es muy común, tanto en Colombia como en Venezuela hay una gran proporción de suelos ácidos, las mediciones de pH, la capacidad de retención de humedad, otros parámetros físicos que no sean densidad aparente, como la compactación, ¿ok? Y otro aspecto que fue motivo también de, en el año 2018, fue el año que se dedicó a la parte esta de contaminación de suelo, y ahorita están surgiendo unos proyectos importantes para evaluar esta parte de contaminación de suelo. Entonces, hay un set de indicadores, ¿verdad? Dependiendo de la amenaza, estos son como unos indicadores adicionales. Esos 4 principales, y eso es lo que propone el protocolo. Esos indicadores, a partir de esos indicadores, con las mediciones se calcula un índice, y ese índice nos dice si el suelo, si la gestión que se está haciendo en el suelo tiende a la sostenibilidad o no tiende a la sostenibilidad. Como le digo, este es un reto, ¿verdad? Esperamos, tenemos fe de que vamos a salir bien, pero hay mucho trabajo por delante porque seguramente el protocolo hay que ajustarlo. Las metodologías, la forma de muestreo. Ahorita se sugiere un muestreo compuesto en sitios representativos. Yo no estuve muy de acuerdo porque ese muestreo puede enmascarar muchas cosas, pero como vamos a tener sitios que ya son monitoreados, quizá ahorita tengamos una mejor, podamos afinar, y seguramente muchas cosas se van a afinar. ¿Okay? Este proyecto está en marcha, debe terminar en octubre del próximo año, y entonces seguramente la profesora Ana nos invitará otra vez para hablarles sobre los resultados del proyecto, que tenemos mucha fe en que va a salir bien. ¿Okay? Bueno, les agradezco mucho la atención, estamos dispuestos a las preguntas. Como responsable del proyecto está Carolina Olivera. Carolina Olivera es colombiana, ella trabajó un tiempo en FAO Colombia, ahorita está en Roma, en el Departamento de Recursos Naturales. Aquí tienen los correos de ella, ya es muy abierta, el correo de FAO. Nosotros ahorita los que estamos circunstancialmente trabajando con FAO nos dan un correo, pero eso tenemos tiempos de break o descanso que no lo tenemos disponible, entonces están nuestros correos personales. Y bueno, me despido de ustedes con esta imagen de acá de bailadores, Estado Media de Venezuela, donde hay ejemplos de lo que puede ser gestión sostenible de suelo. Ahí ven riegos por aspersión en zonas dependientes, cultivos sembrados en sentido perpendicular a la pendiente. Ven en los sitios donde está el cultivo más pequeño que hay cobertura muerta de suelo. Hay barreras de árboles que fungen como barrera rompeviento, ¿verdad? Eso en contraste a lo que se ve atrás en la foto, de sitios de altísimas pendientes con suelo totalmente desnudo, donde los procesos de degradación seguramente son muy acelerados. Bueno, con esto termino y les doy chance a preguntas, comentarios.
Voy a quitar esto, voy a salirme del modo presentación acá. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo como un eco. Déjame ver. Ok. Sí, el audio del micrófono de Juan Rey me hacía eco. Bueno, como te decía, gracias por la presentación, por ponernos al tanto sobre la alianza, sobre lo que se está haciendo. Yo recuerdo lo de las encuestas. Creo que no sé si la gente del sur del lago, allá en el Zulia, finalmente hicieron las encuestas. Bueno, Andreina me dijo que la hizo y otra amiga me dijo que la iba a hacer, pero no sé si finalmente llegaron las encuestas. A mis alumnos y a los invitados externos, ¿alguna pregunta al profesor Juan Carlos? ¿Alguna duda? Una mano levantada. A ver, no las veo. Ajá, Jason, dígame, adelante, Jason. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Yo tengo pues unas pequeñas, son fáciles, unas pequeñas corticas preguntas. Primero, como estamos hablando, como lo resaltaba el doctor, que el suelo es uno de los grandes sumideros de carbono. Yo hace algunos años, sí, porque fue uno de algunos años, escuché y por ahí estuve una relación, que hay una relación, que supuestamente hay una relación directa en cuanto a los movimientos sísmicos, en cuanto a la sismicidad del suelo y al cambio climático, en la medida que como ahora hay tanto carbono como vuelvo y repito, el suelo es un gran sumidero de carbono, como lo decía el doctor, incluso más grande que la biomasa, entonces que hay una correlación directa en cuanto a la sismicidad del suelo y a la absorción de carbono, porque eso hace parte del ciclo, digamos, de los ciclos bioquímicos de la Tierra. No sé si el doctor digamos, tenga algún conocimiento sobre eso, ¿no? O me pueda ilustrar un poco más y cómo y no sé desde qué punto de vista podríamos ver una práctica que utiliza una señora es una doctora australiana que se llama Ariane Downey, ya que nos puso el ejemplo de algunas prácticas ancestrales, que es la de utilización de una especie de biocarbón, por decirlo así, que es obtenido a través de pirólisis, la pirólisis es una combustión con baja cantidad de oxígeno, en las cuales este carbón se está aplicando en suelos que no son muy aptos para la agricultura, por ejemplo, en suelos como en Colombia los podríamos decir como los suelos de las llanuras del oriente del país, Meta, Casanare, Bichada, la altillanura colombiana, que se comparte también el ecosistema y de llanuras con Venezuela, para la recuperación digamos, la incorporación de ese carbono para aumentar la actividad microbiana del suelo, hacer que este suelo sea cultivable de una forma más rápida, o sea, que sea una activación del suelo y que ese suelo se convierta en un suelo rico para la agricultura en un tiempo muy corto. No sé si el doctor nos puede ilustrar más acerca de eso, conozca la investigación de esta doctora. Sí, bueno, Jason, ¿verdad? Mira, en relación a la primera pregunta, la sismicidad es diferente a lo que es la estabilidad de los suelos. Lo que pasa es que los suelos con abundante carbono orgánico sufren cuando tienen un cambio de uso, donde hay más aireación, más oxígeno y ocurre la degradación de la materia orgánica, sufren un proceso que se llama de subsidencia. Es decir, como la materia orgánica prácticamente se va consumiendo, esos suelos tienden a bajar, ¿ok? Y hay inestabilidad en lo que haya en superficie. La sismicidad tiene que ver más con la parte de los movimientos geológicos, los movimientos de las placas tectónicas, ¿ok? Y eso hace que a través de las fallas geológicas haya sitios más sísmicos y menos sísmicos. Hay un extenso trabajo y de años de tratar de monitorear y de predecir los sismos y hasta ahora no han podido. Entonces es diferente, ¿okay?
Es diferente lo que es la estabilidad del suelo a la parte sísmica y la estabilidad que tiene que ver con la parte de carbono orgánico. Y lo otro es el biochar, lo que tú mencionas, el biochar es como hacer carbón vegetal, pero en un proceso de pirólisis, una combustión sin nada de oxígeno. Sí, se usa. Allá en Colombia, el profesor Álvaro Edgar Ávila, es el apellido de la Universidad de Tolima, ha trabajado mucho, ha hecho investigaciones con biochar. Incluso no solamente se prepara con estas técnicas un poco sofisticadas, pero hay algunos ejemplos de preparación de biochar en campo. Hacen como con barriles, hacen con una cámara bien cerrada, ¿okay? Lo tapan bien de suelo alrededor, luego colocan en leña, leña ya seca, y eso lo empiezan a quemar y lo tapan para que haya la menos cantidad de oxígeno posible, y ese resultado, que es un carbón, se aplica al suelo y tiene beneficios de aumento de carbono orgánico, aumento de retención de humedad, liberación de los nutrientes que tiene ese material, y las respuestas son muy buenas, sobre todo en suelos que son muy pobres, porque hay un enriquecimiento muy rápido del suelo por este material. Entonces ese es el material de biochar, está reportado en Colombia como una de las prácticas que se está haciendo, y si ustedes buscan biochar en internet, consiguen videos de YouTube de la preparación artesanal de biochar y una gran cantidad de investigación en Europa y en Oceanía. Se ha hecho mucha investigación en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, mis queridos alumnos del curso de conservación de suelo? ¿Alguna inquietud sobre los protocolos para estimar la... a ver, Elian, adelante, Elian. Hola, buenas noches, profe, y buenas noches al doctor Juan Carlos. Mi pregunta va relacionada con, pues, que si en el momento de nosotros suministrarle, digamos, dicha cantidad de carbono al suelo, este suelo nos va a mejorar su capacidad para la producción de alimentos. ¿En qué manera? Como que sí, quisiera saber como que en qué manera nos puede ayudar el aporte del carbono, pues no sé si sería en manera general o sería en manera de ayudar al sistema radicular de la planta, o si es en el sistema productivo, digámoslo así, en frutos, o no sé, quisiera saber eso. Bueno, hay múltiples trabajos y el beneficio es múltiple para propiedades de suelo, y se traduce en mejora en el desarrollo de los cultivos, ¿sí? Entonces, la aplicación de carbón primero es una materia, cuando se promueve la combustión de ese material vegetal, ¿verdad? Sin oxígeno, lo que se trata es de tratar de conservar mayor cantidad de los nutrientes que tiene ese material. Es diferente a una práctica muy común en nuestra sabana, que es quemar los restos, el rastrojo, ¿verdad? Para que la gente piensa que esa ceniza va a incorporar una mayor cantidad de nutrimentos. Pero está visto que primero las altísimas temperaturas que alcanzan en el proceso de quema prácticamente acaba con la biodiversidad a nivel superficial del suelo. El quemado con oxígeno hace que esa ceniza tenga muy poca cantidad de nutrimentos. Entonces, quemar ese carbón, ¿verdad? Producir ese carbón bajo esa condición y no quemarlo directamente sobre el suelo para luego aplicarlo, ayuda primero a que eso es como que estés aplicando un fertilizante orgánico, estás aplicando una cantidad, un material que va a liberar nutrimentos para las plantas. Luego ese carbón va a mejorar las condiciones físicas, porque te va a ayudar a mejorar la estructura del suelo,
Con eso vas a tener más retención de humedad, vas a tener más aireación y posiblemente las raíces van a poder explorar más suelo. Y unido eso a al carbón, que es la principal comida de los microorganismos, de toda esa biodiversidad que tiene el suelo, va a haber un incremento de la biodiversidad. Entonces todos los procesos como la nitrificación, la oxidación, la reducción que permiten liberación de nutrientes se van a incrementar. Entonces todos esos procesos te van a llevar a que los cultivos se desarrollen mejor y haya una más alta productividad. Entonces es muy beneficioso el biochar, pero como siempre, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿sí? Si depende de las condiciones de suelo. Entonces, ya si los suelos tienen una cierta calidad o tienen un nivel de fertilidad medio alto, la respuesta del biochar no va a ser significativa. Pero si tenemos suelo de sabana, de tipo multisoles, suelo con texturas medias a ligeras, con poca retención de humedad, la respuesta del biochar seguramente va a ser más significativa. Entonces hay que tener un poco cuidado porque la gente le gusta agarrar todo así como una receta. Mira, hago esto y voy a tener X resultados. Y todo depende de las condiciones donde se aplique la práctica. Y eso pasa con todas las prácticas. La siembra directa no es buena en todas partes. La aplicación de algunos abonos orgánicos no es buena en todas partes. Entonces, eso hay que tener un poco cuidado con eso, pero sí el biochar ha tenido buenos resultados. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguno interesado en trabajar acá en estas montañas de Pamplona en el potencial de captura de carbono de los suelos? Ese es un tema que yo quiero desarrollar acá. La única limitante es cuál es el mejor método para medir la materia orgánica del suelo, Juan. El único que yo tengo aquí disponible es el de... El de el de no, el de pérdidas por ignición. Walkie-Black usa demasiado activo y son muy costosos. Entonces, Walkie-Black porque solamente necesitas el horno y eso lo tenemos. Entonces, la mufla. No sé si ese es el que están contemplando. ¿Qué método de determinación de materia orgánica de carbono están Está el de Walkie-Black, está el de ignición. iniciando? Y bueno, me faltó hablar un poquito de eso, ¿verdad? El protocolo, hay varias formas de llegar a una conclusión. Entonces, si tú vas a tener un sitio piloto donde tu objetivo es incrementar el carbono, ¿verdad? Puedes tener varias maneras de evaluarlo. Hay estas metodologías y son los esquemas de evaluación. Uno es tener línea base, es decir, que tú tengas la suerte de haber medido antes de empezar la práctica, o que vas a empezar ahorita y mides y vas midiendo cada cierto tiempo. El otro es por sitio análogo, es decir, mira, tengo un sitio que es muy parecido a pero aquí no he aplicado la práctica y aquí tengo 5 años aplicando la práctica, entonces muestreo en los dos lados. Y el otro es que, mira, no tengo sitio análogo, entonces voy a usar valores de referencia. O sea, que es un valor de carbono alto, que es un valor de carbono medio, un carbono bajo. ¿Ok? Vale la pena reseñar, ¿verdad? Que el principal problema identificado en América Latina y Caribe es la erosión de suelo. Y en las prácticas no se reporta control de erosión de suelo. ¿Ok? Porque hubo un boom de aplicación de esas prácticas en los años 70, 80, y en casi todos los países eso se ha abandonado, salvo algunas excepciones como Uruguay y Chile. ¿Sí? Entonces, hay otras prácticas como la rotación de cultivo, la aplicación de carbono orgánico que ayudan a eso. Pero es interesante combinar las prácticas. ¿Okay? Tratar de mantener una cobertura continua, además de otras prácticas que ayudan, incorporación de abonos orgánicos, incorporación de algunas especies que fijen nitrógeno,
ligado a lo del carbono, ¿verdad? Hay como un boom, mira, hay que aumentar el carbono, pero hay que trabajar también con nitrógeno de suelo. O sea, no se puede trabajar separado porque la relación carbono-nitrógeno es muy importante para la nutrición y para otros procesos. Entonces tiene que ser algo combinado. ¿Okay? Van a ver con el IICA y y con FAO, seguramente van a haber proyectos. Ahorita México tiene un proyecto grande de recarbonización, pero son proyectos a nivel de países, pero va a haber oportunidades de proyectos más pequeños a nivel de sitios pilotos, universidades que seguramente van a poder aplicar. ¿Okay? Va a haber oportunidades y hay que irlo haciendo. ¿Sí? Dame un segundo, Ana, un momento. Dame un minuto. Ya va. Ok. Bueno, chicos, estoy esperando por sus preguntas. Profe, disculpe, ¿será que le puedo preguntar algo ya que el doctor se retiró un segundo, profe? Sí, dígame. La profe, para las personas como en mi caso, que no tengo la oportunidad de estar viendo este semestre ninguna materia con la profe, ya que la profe después nos puede facilitar los links de estas, como la profe está haciendo la grabación, para, pues... Sí, claro. Mire, le voy a compartir por el chat la ponencia. Listo. Ahí ya se está cargando esta presentación para que tenga los links disponibles. Luego yo voy a descargar esta charla y la puedo colgar por las redes sociales, ¿no? Con el permiso de Juan, que no creo que haya problema. No, claro que no. Ya Mira, Ana, déjame colocarle aquí esto. Yo sé que tú lo vas a compartir, ¿verdad? Ajá. Entonces, Jason, en el chat está ya el PowerPoint de esta presentación. Gracias. Nosotros ahorita tenemos un proyecto de interacción social para la transformación. Lo que queremos es la transformación de las fincas productoras de fresa. Estamos trabajando con una asociación de mujeres productoras de fresa en la vereda Monte Adentro. Y la idea es, bueno, ahorita hacer un diagnóstico de buenas prácticas agrícolas para transformar las fincas en la medida de lo posible, aprovechando que ellas tienen un proyecto aprobado, tienen recursos, entonces esa es la parte de buenas prácticas. Y yo tengo la parte del diagnóstico del manejo no sostenible de los suelos y qué prácticas se pueden incorporar para ir transformando esa finca. Entonces yo pudiera ahorita tener una línea base, tomar muestras, hacer análisis de carbono, densidad aparente, textura, y luego ir monitoreando eso. Siempre que lo difícil es que las productoras mantengan las prácticas en el tiempo. La verdad es que fresa es un poquito difícil por la bomba de químicos que se utilizan, ¿no? Y es parte de la cultura, no solo acá. Bueno, de hecho, yo me quedaba sorprendida porque ellos no prueban ni siquiera las fresas. O sea, ellos no comen fresa de las que ellos producen. Yo creo que de ninguna, porque saben la cantidad de químicos que llevan. Y hay mucha erosión de suelo porque estamos hablando de pendientes de 30% y demás. O sea, terrenos muy inclinados, entonces hay problemas de erosión. Entonces, Y eso se liga al problema de contaminación con el arrastre de agua y suelo. Y bueno, aquí en Venezuela tú sabes que pasa igual, en toda la zona central con la colonia Tovar, ¿verdad? Algunos productores usan cascarilla de arroz, pero no la usan o sea, su objetivo no es la conservación de suelo, sino que es que la fresa no toque el suelo y no se pudra, ¿verdad? Pero sirve. Pero esos son medios muy difíciles porque es muy difícil convencer a los productores. Aquí, a veces la idea es convencerlos de que gasten menos, de darle alternativas para que gasten menos. ¿Okay? Entonces, y bueno, y las regulaciones, es muy importante la parte de política de que haya regulaciones que se cumplan.
Mm. Aquí usan plasticultura. Bueno, toda esta vereda, yo me quedé sorprendida porque yo siempre iba a correr por allá en esa montaña y no, nunca había entrado, pero, o sea, uno entra y es fresa para donde tú mires, pero con plástico, plasticultura. Ya. Y sí, tiene muchos problemas de erosión y de plagas, porque es que, o sea, un monocultivo por todos lados fresa. En Ujú. algunos parchecitos, arveja, papa, pero fresa pareja. Listo. ¿Qué nos íbamos a compartir? Mira, esta aquí ya va. Creo que es esto. Se ve, ¿verdad? ¿Ven Sí. la pantalla? Bueno, aquí está. Esta es una invitación abierta. Lo que estábamos conversando antes, ¿verdad? La profe Ana seguramente les va a pasar esto. Ujú. Hay este evento regional del Día Mundial del Suelo. El Día Mundial del Suelo es el 5 de diciembre, pero este año cae domingo. Entonces, este evento va a ser el 2 y el 3. Se pueden inscribir por Zoom. También se va a transmitir por YouTube. Tiene traducción simultánea porque va a haber unos ponentes de habla inglesa. Y se va a reseñar el día 2. Se va a hablar de salinidad de suelo, los principales problemas a nivel de Latinoamérica y Caribe, y el día 3 sobre recarbonización de suelo. Entonces es una oportunidad para que se inscriban, van a haber algunas ponencias temáticas, ¿verdad? Y va a haber un poco, se va a resaltar un poco la problemática que hay en estos dos aspectos, este, en estos dos aspectos. Entonces eso para que estén pendientes de que la profe Ana les va a pasar el link. Ya se los pasé por el chat y por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Y lo otro, lo que tú estabas hablando, hay en Colombia, con financiamiento de FAO, se hizo un manual de buenas prácticas agrícolas en las zonas rurales. Entonces, me imagino Ellos que lo ustedes lo habrán. conocen, ya ellos Ah, lo conocen, se lo deben bueno. saber de memoria porque tienen un proyecto de habla que entregarme sobre, sobre esa guía. Ah, ok. Entonces, bueno. Ellos Este, son expertos en esa guía, ¿verdad? claro, la inquietud de eso, ¿verdad? Es que eso es como lo que hay que hacer. La cosa es hacerlo. O sea, cómo lograr de que no sean puntos, sino que haya una masificación de esas buenas prácticas. Y entonces ahí es donde entra la gestión y la parte de políticas, regulaciones y de lo que es toda esta formación de los agricultores. Hay un programa muy bueno de FAO que se llama Doctores de los Suelos, lo pueden consultar así en Google, Doctores de los Suelos FAO, Ya les pasé el enlace también para doctores del suelo. donde se busca que los agricultores formen a los agricultores. Entonces hay toda una ya están hechos unos afiches que lo que hay que imprimirlos, de cómo explicar fácilmente las propiedades de suelo y toda una actividad con eso. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos impulsando un poco eso y hay que concientizar primero al mundo académico y después ver cómo concientizamos a todo el mundo. Sí, yo estaba pensando en desarrollar un proyecto eh, de interacción, pero con el colegio donde estudian mis hijos, que tiene, bueno, ese es el privado, el público tiene una granja. Y entonces ellos algunas veces al año van hacia la granja y yo creo que también esa parte de la concientización infantil, o sea, la educación infantil es importante, ¿no? Ya que de adultos es más difícil. Yo creo que desde chiquito se puede hacer algo. Este, porque es difícil trabajar con los agricultores. O sea, demasiado. Entonces, hay que ir trabajando desde las bases, desde la infancia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna Profe, otra cosita? Dígame, ¿quién me habla? Eh, Buenas noches, Roger, profe. ajá, adelante, Roger.
Profe, mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de mitigar el carbono del suelo, ya que en algunos sectores tiende al mal desarrollo de la planta? Bueno, eh, me imagino que tiene que ver con conservar el carbono, ¿verdad? El- Ahorita hay todas estas prácticas tienden a la conservación y al incremento de carbono. ¿Ok? Hay unas curvas generales, ¿verdad? De, en ese trabajo participó Ana y pues, tuve el chance de participar yo en el trabajo que fue con Carlos Cruz Gaistardo de México, de Zona Seca, donde se ve que la tendencia es que en las zonas naturales había una cantidad de carbono y toda la intervención del hombre ha producido una disminución de ese carbono. Y la cantidad de carbono en el mundo es una sola fija, y si nosotros la perdemos del suelo, va básicamente a la atmósfera. Y ahí es donde se concentra el CO2 y otros gases, como el metano, que tienen un efecto invernadero. Entonces, todo lo que hagamos para tratar de acumular el carbono en el suelo va a disminuir el CO2 en la atmósfera y vamos a mitigar un poco el cambio climático. Entonces, todas estas acciones van dirigidas a eso. ¿Okay? Lo que, lo que hay que hacerlo con estudio, con conciencia y de tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas. ¿Cómo se hace? Bueno, prácticas que ayuden a evitar la descomposición de la materia orgánica del suelo, cobertura viva, cobertura muerta que ayuda a regular las temperaturas y eso ayuda a disminuir las tasas de descomposición del carbono, incorporación del carbono, ¿okay? De los restos de cosecha, de material muerto, de material vivo, ¿okay? Usos de compost preparado con restos de cultivos. Ahorita también está muy de moda algo que se llama economía circular, en donde la palabra desecho está prohibida, nada es un desecho, sino que lo que yo no uso en un proceso productivo seguramente es útil para otro proceso productivo, eh, como enmienda, como eh, mejoramiento de la estructura de suelo, etc. Entonces todas esas prácticas nos llevan a eso. Y entramos en un círculo, ¿verdad? Donde si el suelo está mejor, tiene una capacidad de producir más biomasa, y al producir más biomasa va a haber más acumulación de carbono orgánico. Y entonces, ¿cómo revertir ese proceso de continuo que ha venido en el tiempo de disminución del carbono orgánico del suelo hacia un proceso de acumulación de carbono orgánico en el suelo? ¿Sí? No es fácil, ¿ok? Y bueno, la concientización es básica, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que en la universidad ustedes tienen profesores de sistemas de cultivo, o por ejemplo profesores de maleza, que le dicen que apliquen herbicidas, y que apliquen esto, y que apliquen esto, y que apliquen, o sea, no estamos coordinados todos en una misma acción, ¿verdad? De eso. Afortunadamente eso ha venido cambiando, pero sigue existiendo lo mismo. Sigue existiendo lo mismo y siguen existiendo las transnacionales, que su objetivo es vender los productos, y a veces ellos tienen más dinero para llegar a los productores que la gente de la universidad o que la gente que los extensionistas. Entonces es un trabajo difícil, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque estamos llegando a un punto límite en los procesos de degradación y de cambio climático. ¿Okay? Muy Buenas bien. noches. Estas prácticas que estamos hablando se aplican más, o sea, más que todo, digamos, en agriculturas con grandes extensiones. Porque, pues, por ejemplo, yo me puse a hablar de pronto con personas que tienen agriculturas familiares en el proyecto que está hablando ahorita la profesora Ana, lo tengo en lejanías en el departamento del Meta, y ellos no saben absolutamente nada del tema, como dice usted. Ellos simplemente se encargan es de aplicar el herbicida, el plaguicida, lo que a ellos le digan. O sea, yo digo que parte de eso también parte de la falta de asistencia técnica que tienen las partes rurales, digamos, en Colombia. Sí, eso es un fenómeno a nivel mundial porque te digo,
Por lo que te digo, las transnacionales que venden esos productos tienen más poder económico que lo que invierten los gobiernos en todo ese otro tipo de manejo. Pero la idea es que hacerle un poco entender a la gente que ese es un proceso, el uso, el exceso de uso de esos productos es un proceso que tiende a la degradación, que van a perder la capacidad productiva de sus suelos y que se puede producir en un tiempo más largo a menos costo. Quizás lo que tú no le vas a ofrecer es que vas a tener más productividad, pero sí que ellos van a gastar menos, y al gastar menos van a tener una actividad más rentable, ¿eh? Entonces ese es un trabajo arduo, ¿verdad? Porque para ellos es más fácil aplicar un veneno que mate una plaga que tratar de incorporar un biocontrolador y mantener el biocontrolador, porque el proceso es un poco más largo, tienes que esperar la respuesta, pero es más sostenible, pero es mucho más sostenible en el tiempo, porque esa plaga va a llegar un momento en que va a adquirir resistencia a ese producto y cada vez tienes que aplicar un producto con más potente y que contamina más, y eso es lo que ha venido pasando. Entonces, hay que hacerlo y tenemos que seguir presionando. Afortunadamente ahorita hay muchas más opciones de hacer estos proyectos que hace unos 15, 20 años. Hace unos 15, 20 años eso no había tanta oportunidad, no había este boom del cambio climático y este boom de la recarbonización y todo esto que estamos hablando ahora. ¿De qué manera entonces yo le entraría al agricultor a comentarle todo este tema si, pues, como le digo, ya no tienen ni idea y a ellos lo que les interesa por el momento es, digamos, producir para poder recuperar y que no se le vaya a perder lo invertido? Bueno, lo más fácil con ello es empezar con un pequeño sitio piloto, enseñarles cómo se prepara un compost, ver que ellos aplicando ese compost pueden, y entonces poco a poco irlos convenciendo, pero es una actividad donde hay que involucrarse con ellos y empezar a aplicarle algunas prácticas que ellos les vean que les vean los beneficios del sentido. Quizá no es el caso de Colombia, pero acá, con toda la crisis económica, la falta de insumos, eso hizo que muchos agricultores se reinventaran y tomaran estas técnicas, ¿okay? Acá en una finca, lo que hacían los pequeños productores en las parcelas de banano, ¿verdad?, que era la lombricultura, ahorita aquí se hacen las grandes fincas, porque logran sustituir entre el 25 y el 50% del fertilizante orgánico, del fertilizante mineral, perdón. Y todos los residuos que salen de la cosecha del banano no se vuelve un desecho, sino que lo utilizan para alimento de las lombrices. Entonces hay un reciclaje de ese material y se produce fertilizante líquido y fertilizante. Eso es muy fácil hacerlo con un productor pequeño. Eso es tener un pipote, un barril, picarlo por la mitad, conseguir las lombrices y prepararlo y sembrar las lombrices. Eso es muy fácil hacerlo, para que ellos vayan preparando eso y cada vez vayan creciendo. Y si tú les dices que vas a sustituir una cantidad importante del costo que es de fertilizante mineral, pues ellos seguramente le van a tomar interés. Y así con otras prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Adelante, Dubán. Mi pregunta es, ¿qué cultivo o qué práctica el doctor me recomendaría para, bueno, aumentar el carbono en el suelo y disminuirlo en la atmósfera, ya que pues esto produce el mal funcionamiento en la parte fotosintética de la planta y pues eso nos genera pérdida en cuanto a las producciones? Bueno, los usos son múltiples, ¿eh? Unas pasturas, hay manejo mejorado de pasturas, por ejemplo, utilizando abonos orgánicos y todo. La pastura tú la ves así,
¿verdad? Tú ves y la puedes ver siempre verde, pero ahí hay un ciclo en donde se está incorporando continuamente materia orgánica. Cultivos como cacao y café, que se manejan a nivel de agroforestería con árboles, también son cultivos muy conservacionistas. Pero si vamos a utilizar cultivos de más de ciclo corto, como hortalizas o cereales, pues la opción es la rotación de cultivos. Incorporar cultivos como frijol, ¿verdad? En la rotación con maíz, que ayuda a la incorporación de nitrógeno. En muchos casos, intercalado con eso, utilizar un abono verde, como la crutalaria, que se siembra la crutalaria y a los 25 o 30 días tú la incorporas viva, y eso ayuda al aumento del carbono en el suelo. Entonces, la rotación de cultivo, el uso de cultivos múltiples, ¿ok? En Colombia estoy seguro que es muy común, como acá, sembrar maíz, y ya cuando el maíz está espigando, sembrar el frijol en la patica del maíz. Y entonces el frijol va creciendo, se va enredando en el maíz, ya cuando tú cosechas el maíz tienes el otro, y tienes un cultivos asociados. Mientras tú logres mantener una cobertura del suelo por encima del 70%, estás en una agricultura conservacionista, y eso te va, bien manejado, te va a permitir un incremento de carbono. Entonces las opciones son múltiples, dependiendo del uso de la tierra que tengas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerle de nuevo a Juan Carlos Rey por la información que nos trajo, por mostrarnos todas las necesidades de estudios que existen. Yo siempre les digo a los oyentes, mi meta es que aprendan, se enamoren del suelo y quieran estudiar todo lo que tenga que ver con el suelo. Bueno, a los participantes, gracias por su asistencia, y bueno, esta conferencia la estaremos, voy a detener la grabación, la estaremos compartiendo.